Entremos a la memoria sonora de México. Los archivos de la Fonoteca Nacional. ¿Quién es Rufino Tamayo? Pues es un modesto pintor. Y nada más. Le aseguro que ninguno de los pintores de México ha tenido una vida tan dura como la mía. Quizás sea porque yo fui muy ambicioso siempre. Yo quise ser lo que ahora soy. Y lo he logrado, pero a base de grandes sacrificios. El maestro Rufino Tamayo fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, nominado Doctor Honoris Causa por las universidades de Manila, Berkeley, la del sur de California, la UNAM, la Universidad Veracruzana, y fue nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia. Recibió el Gran Premio de Pintura de la Segunda Bienal de Sao Paulo. Fue nombrado Comendador de la República Italiana, hijo predilecto por el gobierno de Oaxaca. Recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de manos del rey Juan Carlos de España, la Medalla Belisario Domínguez de parte del Senado de México y fue miembro honorario del Colegio Nacional, entre otras distinciones. 1981. Rufino Tamayo en entrevista para la XEW. ¿Cómo empezó, maestro? ¿Qué recuerdos tiene de su niñez? Bueno, de mi niñez en realidad muy pocos, porque la pasé en Oaxaca, mi primera niñez. Y al llegar aquí, pues, se me olvidó todo lo que había acontecido en la provincia. Y empecé de nuevo. ¿A qué edad llegó usted a México, maestro? A la edad de 11 años. ¿Cuál fue el primer cuadro que pintó Rufino Tamayo? Bueno, es un poco difícil decirlo, realmente no me acuerdo, pero el primer cuadro que lo hice seguramente en la Escuela de Bellas Artes, porque yo ingresé a la Escuela de Bellas Artes en 1917. ¿Qué trata usted de expresar cuando toma un pincel y empieza a plasmar una obra? Bueno, es muy sencillo, lo que trato de expresar es lo que yo soy en relación con lo que está a mi alrededor. ¿Pero qué objetivos tiene? ¿Ahora qué le falta a Rufino Tamayo? Bueno, no me falta en realidad nada, pero sigo en mi deseo de seguir pintando, ¿no? Ya le dije yo que la pintura es mi pasión y yo me sentiré defraudado cuando ya esté yo imposibilitado para hacerlo. ¿Llora Rufino Tamayo alguna vez? Sí, yo lloro mucho. Es uno de mis males que me molesta mucho. 1,300 óleos, 465 obras gráficas entre litografías y mixografías, 350 dibujos, 20 murales y un vitral. Virtuoso del color y la textura, Rufino Tamayo, nacido en Oaxaca a finales del siglo XIX, es considerado uno de los grandes artistas plásticos de México y el mundo. Pero, ¿quién era como persona y como artista el maestro Tamayo? En este episodio del podcast de la Fonoteca Nacional, escucharemos de viva voz algunas anécdotas, historias y recuerdos para tratar de entender la compleja personalidad de Rufino Tamayo. Por ejemplo, la complicada relación que tuvo con sus antecesores, Rivera, Orozco y Siqueiros. Maestro Tamayo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos hacerle esta entrevista exclusiva para Radio UNAM. 1987. Rufino Tamayo en entrevista para Radio UNAM con Julio Schara. Y quisiera empezar mi primera pregunta con su relación, dijéramos, inicial ya de trabajo, como postura, como actitud de la pintura en México y las actitudes de los otros pintores que estaban en torno a la Escuela Mexicana de Pintura y que con la cual usted lleva una serie de relaciones que entendemos fueron inicialmente en un rechazo contundente debido al punto de vista suyo sobre el arte nacional. Me gustaría que me contara cómo eran sus relaciones con esos tres grandes que se llaman monstruos de la Escuela Mexicana de Pintura. Bueno, mire usted, mi relación muy amigable fue con Diego Rivera, por la sencilla razón de que cuando él llegó, que me parece que fue en 1920 o 19, no me acuerdo exactamente, yo estaba todavía en la Escuela de Bellas Artes y teníamos los pintores que ya estábamos inquietos porque la academia no era pues el camino. Pues hicimos una pequeña exposición y Rivera fue a verla y sin conocerme señaló mi cuadro y dice, este muchacho sí es pintor.
De ahí empezó la cosa. Ujú. Nos hicimos muy amigos y la amistad pues llegó hasta el final, ¿no? Pero con problemas, porque como yo estaba en contra de lo que ellos hacían y mi posición fue muy clara, ¿no? Yo entiendo que no solamente en el arte, sino en cualquier actividad humana, la libertad es una cosa fundamental. Los señores de inmediato se comprometieron con el gobierno para hacer propaganda revolucionaria, de la revolución, porque yo quiero aclarar eso muy claro. Ellos se llamaban pintores revolucionarios. Ellos no revolucionaron el arte, nada, absolutamente, ni siquiera hay un indicio de intención de eso. Eran pintores de la revolución. Así es que yo estuve desde un principio en contra, siendo estudiante en contra de eso. Y claro, pues se provocó la enemistad de estas gentes contra mí. Pero ellos eran un poco agresivos, ¿no? Como eran políticos. Bueno, como el caso de Siqueiros. el que era agresivo realmente era Siqueiros. ¿Y usted peleó alguna vez con él? Sí, nos peleamos una vez. Cuando ya empecé a tener éxito, empezaron los celos de ellos. Uh-huh. Hubo una vez en que siendo amigo, y le dije, yo casi siempre fui un gran amigo de Rivera, y él me quería, pero empezaron los celos y una vez escribió una cosa muy agresiva contra mí. Y es una cosa curiosa que las gentes se ríen cuando cuento esto, ¿no? No me gustó lo que dijo, y yo lo reté y le mandé a un general amigo mío, ¿Y qué fue lo que que pasó? era el general Riva Palacio. Y naturalmente Rivera se dijo, no, yo no acepto. Y dígale a Tamayo que por favor no vaya a intentar hacer algo en contra mía porque tengo guardaespaldas y le pueden hacer daño. Pero resulta que una vez estábamos en un restaurante y de casualidad de repente llega a la mesa próxima Diego con unos americanos. Y mi mujer, con la agresividad esa que es parte de ella, Sí, le dice, la conocemos. Rivera, aquí está Rufino, y a mí me dice, mira, ahí está Diego. Entonces yo me le acerqué a Diego y le dije, Diego, perdone, pero no me gustaría perderle el respeto que le he tenido siempre, así es que por favor no ande usted haciendo estas cosas. No, que yo no hice eso, los periodistas, ya conoce usted. Así se excusó, así es que nos dimos la mano. Le dije, yo siempre lo he querido mucho a usted, así es que por favor déjese de... Y ahí acabó la cosa. Y desde entonces volvimos a ser amigos otra vez. ¿Y su relación con Siqueiros, maestro? Bueno, siempre fue De pique. de contrapunto, ¿no? Porque yo vivía ya en el extranjero y cada vez que regresaba yo empezaba a decirme de París y que de los Estados Unidos y yo me aguantaba hasta que un día ya no aguanté y le dije, bueno, ya te callas de esto o qué. Y entonces fue la cosa. Pero nunca se reconcilió con Siqueiros. Bueno, mire usted, Terminaron siendo cuando amigos. estaba grave, yo fui, pero desgraciadamente ya estaba muy mal. Pero me vio su mujer y me dijo, no tienes idea cómo le habría encantado Claro que lo a saludaron. Siqueiros verte. Maestro, ¿y con Orozco? Pues con Orozco la cosa era neutra siempre, ¿no? Ya sabe usted que Orozco era una gente que estaba siempre al margen de todo. No se relacionaba con nadie. En distintos museos del mundo, los cuadros de Tamayo están, por mérito propio, al lado de los de Matisse, Picasso, Chagall y Miró. En su momento, el poeta mexicano Javier Villaurrutia dijo de Tamayo: no es un artista que trabaje por acumulación, sino por selección, porque es un pintor al que no le arredran los espacios desnudos que, en su caso, nunca son espacios vacíos, puesto que en virtud de una pincelada siempre significativa, el color sigue viviendo en ellos con una vibración que es un goce para la vista y que instala al mismo tiempo a las figuras del cuadro dentro de una atmósfera y en una compleja y poética duración. ¿Nos podría hablar un poco del desarrollo formal de su pintura
¿Y qué puede decirnos sobre la clasificación que algunos han hecho de que su pintura es abstracta? 1971. Rufino Tamayo en entrevista para Radio UNAM con Josefina Solares. Bueno, pues yo creo que las personas que consideran que mi pintura es abstracta sencillamente no saben lo que se refiere a ser abstracta. Porque es el caso que en mi pintura siempre se ve la imagen. Siempre reconoce usted la imagen, sea del hombre o de los objetos. Lo que pasa es que yo no hago un realismo fotográfico, sino que mi realismo es poético. Es decir, yo distorsiono, uso colores que no son los colores que vemos en la naturaleza, en los objetos y en las personas, porque sencillamente yo considero que en la pintura es el equilibrio, es la geometría en realidad, que si bien no la hacemos en un sentido científico, de todos modos la utilizamos porque hacemos el equilibrio que hay entre los distintos elementos que utilizamos en la pintura. Cuando hago una figura verde, pues es que el verde que uso para pintar esa figura tiene alguna relación con el rojo que yo uso en otro objeto que en la naturaleza no es rojo, porque estoy haciendo una composición que es muy personal mía sobre la superficie que es el cuadro. Y como vuelvo a repetir, la cosa importante en la pintura es el equilibrio de los distintos elementos. Entonces, quiere decir que rompo con la coloración que vemos en la naturaleza y que estoy haciendo mi propia coloración. Maestro Tamayo, ¿y cree usted en un arte apolítico? De ninguna manera, porque la sencilla razón de que nosotros, los humanos, pues siempre tenemos un punto de vista político, sea de un lado o de otro. Lo que pasa es que, sobre todo en el caso de los pintores muralistas de México, ellos trataron de expresar su punto de vista político mediante el tema, es decir, hicieron ilustraciones de la política mexicana. En cambio, nosotros, los que no hacemos esa clase de pintura, de todas maneras reflejamos nuestro sentir político, pero la diferencia es que no está en el primer plano de la pintura, sino que está detrás de ella. A pesar de que su pintura no encaja en esa tradición muralista de la Revolución, ¿usted la considera una pintura netamente mexicana? Bueno, pues vuelvo a repetirle a usted que yo no considero que el arte sea 100% nacional. Pero por lo que se refiere al acento, que sí tenemos que darle al arte universal, vuelvo a repetir, pues yo sí considero que mi pintura da ese acento. Hacia el final de su vida, Rufino Tamayo escribió lo siguiente sobre su labor artística. En cierta forma, toda mi obra habla del amor. Llegué a la conclusión de que el amor es la mejor razón para vivir. Y no hablo del amor de la pareja, sino del amor en un sentido más universal. Amor a la naturaleza, a los objetos, al trabajo mismo. Hay algunos artistas que han logrado captar este amor universal. En cuanto a mí, contemplo la tierra y el espacio. Observo, pinto y siento que va surgiendo en mí un gran amor. Gracias a los trabajos de documentación, preservación y resguardo que llevan a cabo las y los especialistas de la Fonoteca Nacional, hoy podemos escuchar documentos sonoros invaluables como la voz de Rufino Tamayo. Fonoteca Nacional, la memoria sonora de México.